En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Zipa, presenta Cuartillas, un espacio que promueve la libertad de expresión y el trabajo de los comunicadores sociales de Antioquia. Dirigido por el periodista Abraham Umbarila Saavedra. Cuartillas. ¿Qué tal, señoras y señores? Desde los estudios de Radio Zipa Estéreo en Medellín, Colombia, reciban el saludo cordial de este grupo de periodistas de Cuartillas Radio en la emisión número 435. Les acompañamos Zoila Isabel Carvajal Almario y Abraham Umbarila Saavedra. Les invitamos a escuchar nuestra primera sección. Editorial. El editorial de nuestro presidente del Zipa, el doctor Asael Carvajal Martínez. Cordial saludo a los fieles y a los nuevos oyentes de Cuartillas, el programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia Zipa. El editorial de hoy es un homenaje a las madres que son periodistas. Sobre las madres es mucho lo que se puede decir desde diferentes puntos de vista, pero en esencia cada uno de nosotros tenemos una enorme deuda de gratitud con nuestra madre. Por eso es una deuda impagable. Y así lo debemos reconocer todos los días de nuestra vida. Porque sin la madre nosotros no podríamos existir. Nacemos indefensos, sin abrigos. La madre inmediatamente nos cubre y nos da los primeros alimentos y nos proporciona las primeras alegrías llenas de calor. Poco a poco el recién nacido llena de satisfacción a todos los familiares y la madre siempre está atenta a todos los cuidados que exige ese largo proceso de crecimiento. Deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio. El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño y brotan como un manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Cuando somos dos, luchando por un ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar, y empezamos otra etapa del camino. Un hombre, una mujer, unidos por la fe y la esperanza. La canción El Camino de la Vida de Héctor Ochoa sintetiza los desvelos, los cuidados, las atenciones y toda la entrega de la madre para que el hijo o la hija avancen en la vida. Y en el caso de las madres que al mismo tiempo son periodistas, ellas tienen una jornada de trabajo que se extiende más allá de un día normal del quehacer profesional, porque no pueden descuidar los deberes maternales, pero al mismo tiempo tienen que estar pendientes de sus compromisos con el medio de comunicación donde laboran. En otras palabras, el trabajo es doble de los demás colegas cuando los comparamos. Y nosotros damos fe del ritmo acelerado y constante de trabajo para conseguir una noticia, confirmarla, redactarla y entregarla al jefe de redacción, muchas veces con un horario acelerado y limitado. Y para lograrlo no se puede descuidar un solo instante, sobre todo cuando el medio está en la radio o en la televisión. Aunque se tiene más tiempo cuando el medio es impreso,
pero en estos casos, con mayor razón, se tiene que profundizar en la investigación de la noticia y en el debido cuidado que se tiene para escribirla. En Colombia y en el mundo entero hemos padecido la pandemia del coronavirus 19 que tardará mucho tiempo para que nos deje en paz, pero en la celebración del Día de la Madre en nuestro país ha tenido que lugar durante todo el mes de junio. Por eso este domingo 30 será el último día de homenaje a las madres, que ojalá sea un acontecimiento lleno de alegría, de entusiasmo, de paz y de reconocimiento a un ser que nos dio todo en la vida. Con mayor razón, el homenaje a las madres, que también son periodistas, tiene que ser una reunión familiar que, además de expresar con emotividad la exaltación a un ser tan especial, tan excepcional y tan único, también se reconozca el aporte a la sociedad para ser siempre bien informada. El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA, que tiene entre sus asociadas a varias colegas que también son madres, aprovecha esta oportunidad para felicitarlas y desearles muchos años de vida, sobre todo porque así mismo han hecho valiosos aportes para dignificar nuestra profesión. Nos despedimos hasta la próxima semana y cordial saludo. El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA, invita a enviar sus trabajos y a postular candidatos a los 31º Premios CIPA a la Excelencia Periodística en las siguientes categorías de periodismo: universitario, cultural, político, comunitario, ecológico, deportivo, turístico, equidad de género e investigativo. Y las categorías especiales periodista, escritor a una vida y a la ética periodística Julián Pérez Medina. Los trabajos deben remitirse al correo electrónico premiosipa@gmail.com desde el lunes 3 de mayo hasta el viernes 18 de junio de 2021. Más información de los requisitos y las categorías en www.cipantioquia.org y en el correo electrónico cipantioquia@gmail.com. CIPA, 59 años. Estás escuchando Cuartillas Radio. Yo soy periodista. Estoy con la comunidad. Todos los días. A toda hora. En todas partes. En las tragedias. Y en las celebraciones. Con quienes gozan. Y con quienes sufren. Soy periodista. Siempre estoy con la comunidad. Mi comunidad. Cuenta conmigo. Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER. Periodista invitado. El invitado en el día de hoy a Cuartilla Radio es Daniel Botero. Él es comunicador social periodista egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Me acompaña en el día de hoy la comunicadora social periodista Zoila Isabel Carvajal Almario. Un cordial saludo a Abraham, un saludo muy especial a nuestros oyentes de Cuartilla Radio y qué bueno tener hoy con nosotros a Daniel Botero. Daniel, bienvenido a Cuartilla Radio. Soy la Abraham, muchísimas gracias por la invitación, a ustedes, al CIPA y a la emisora de la Universidad de Antioquia. Es un placer conversar con ustedes. Daniel, ¿por qué eligió la comunicación social y el periodismo? Ese bichito empezó desde el bachillerato, porque yo hice parte en el Instituto San Carlos de la Salle de la emisora y el periódico del colegio, desde que estaba más o menos en 7º, 8º grado de bachillerato. Y ahí empecé a enamorarme de la radio, empecé a enamorarme del periodismo y a leer sobre eso. Y desde muy temprano, antes de egresar del colegio, esa fue mi decisión, que yo quería ser periodista y quería seguir por este rumbo. Daniel, y háblenos acerca de su trayectoria. Nosotros lo hemos conocido en el campo social, lo conocimos en un proyecto muy bonito en Corporación Región, sabemos que también es docente universitario, entonces cuéntenos algo de su trayectoria. Sí, eso de la trayectoria incluso está conectado con la primera pregunta, porque a pesar de que yo comencé pues en el colegio con estos medios de comunicación, desde que estaba también en el colegio, a través de esa participación en el periódico y en la emisora, tuve la oportunidad de hacer parte del seminario de periodismo juvenil que en esa época pues hacían Confama, Corporación Región, el periódico Gente Nueva y varias entidades pues de la ciudad, donde nos invitaban anualmente a conversar con periodistas y con personas del medio. Y eso fue, digamos, determinante para, pues por un lado, reforzar la idea de ser periodista,
pero por el otro lado ser un periodista sobre todo muy dedicado y estar del lado de la gente que más necesita que el periodismo le dé una voz para lograr realmente llevar sus intereses al ámbito de lo público. Entonces ahí empezó, digamos, como un interés, y luego un programa de radio que hacía Corporación Región que se llamaba A lo Bien. En ese programa pues efectivamente ahí la pasión ya fue absoluta. Conocí la ciudad porque realmente yo soy un muchacho de clase media que nació en Belén, vivió toda la vida en Belén, pero realmente para mí el resto de la ciudad, sobre todo lo que llamaban en ese momento las comunas, que realmente eran la zona nororiental y noroccidental, para mí eran desconocidas, una ciudad que vivía tiempos muy amargos en términos de su conflicto urbano. Y pues efectivamente con la Corporación Región empezamos a recorrer esos barrios, a conocer las organizaciones sociales, a conocer a los jóvenes, lo que estaban haciendo, los grupos de teatro, la cultura, el arte, y para mí pues eso fue todo un mundo que se abrió a partir de ese momento. Ya cuando egresé de la facultad, pues que hice mi paso por la facultad en Bolivariana, que fue también otro aprendizaje maravilloso con profesores excelentes, pude estar en el periódico El Mundo con una maestra pues que es Luz María Tobón, que había sido mi profesora, y allí me llevó al periódico El Mundo, a varios de nuestros compañeros estuvimos ahí. Luego estuve por Teleantioquia, estuve en Telemedellín, durante algún tiempo también hice parte del equipo de la veeduría del Plan de Desarrollo de Medellín, y eso coincidió con que hacíamos el programa de radio en la emisora de la Universidad de Antioquia. Estuve también por Radio Bolivariana, primero en un programa cultural con Connie Rojas Sanín, la crítica de arte. Luego estuve con Reinaldo Espinaleta haciendo primero un programa que se llamaba Medellín al derecho y al revés, luego se llamó Medellín en verso y reverso. Daniel, y nosotros sus fieles oyentes. Nosotros éramos sus fieles oyentes. Nos dio tristeza cuando ya dejó el programa. Incluso nos encontramos con Reinaldo Espinaleta en el Aeropuerto Internacional El Dorado y le dijimos, nos dio mucha tristeza que hubiera salido Daniel del programa. ¿Ha dejado huella usted, Daniel, en cada cosa que ha hecho? Sí, pues yo creo que ese es realmente el legado más importante que uno puede dejar, ¿cierto? Incluso sin uno ser el protagonista, sino que a uno lo reconozcan, porque para otros fue importante los espacios que se abrieron. Por ejemplo, lo de Teleantioquia fue muy importante, Sin Rodeos, un programa muy importante. Luego en Telemedellín y Teleantioquia con EPM, el programa Camino al Barrio, que recogía, pues, o que ha recogido las banderas de Camino de Arriba a mi Barrio, que es un formato pues muy, muy especial que ha tenido la televisión pública en este departamento. Y creo que lo más importante es que se reconozca, porque uno realmente ha prestado, digamos, su labor como periodista como una misión para que los demás puedan aprender, puedan gestionar sus intereses. Creo que es lo más importante y la manera en la cual yo he concebido mi profesión, ¿cierto? Mi carrera. Hoy en día, de hecho, en donde me desempeño hoy pues como profesional, que soy docente del programa de periodismo en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, y en el proyecto Hacemos Memoria, creo que sigo haciendo eso, ¿cierto? En Hacemos Memoria le damos una voz muy importante a las víctimas del conflicto armado, y seguimos formando nuevas generaciones de periodistas que tengan esta mirada sobre la realidad del país, sobre la realidad de su propia ciudad. Además es un hombre, Zoila, que ha viajado, que le gusta actualizarse, superarse. Creo que la última parte donde estuvo fue en Chile, en Argentina, Daniel, Ecuador. En Ecuador fue la última, porque ahí fue la beca con Flaxo Ecuador, que es una escuela pues maravillosa donde aprendimos. Digo aprendimos porque ahí tuve la valiosa oportunidad también de compartir esa beca con mi compañera, con Franci Corrales, que ustedes también la conocen a través de Corporación Región. Claro que sí. Ahí estuvimos en unas becas. Ella hizo una maestría en políticas públicas y yo hice la maestría en comunicación y opinión pública. Y pues aparte de lo que significó la escuela como tal de Flaxo, estuvimos en un momento muy importante del Ecuador contemporáneo, ¿cierto? Los últimos
3 años casi del gobierno de Rafael Correa, con un Ecuador muy movido políticamente, con los movimientos sociales muy despiertos frente al ámbito de la política, y eso fue pues muy importante también para la vida, digamos, profesional. Y sí, primero hice un intento de irme a trabajar a Argentina antes de volver a Medellín después de haber estado en Ecuador, pero eso pues digamos que no se truncó, sino que hubo que decidir. Y que no era una decisión realmente muy complicada. Lo de Argentina estábamos intentando realmente a través de un trabajo que hacíamos con Asuntos del Sur, que es una organización que trabaja temas de derechos. Estábamos allí haciendo pues como una conexión para tratar de irnos a Argentina. Ya teníamos casi todo listo para el viaje. Era una excusa también para irnos a hacer nuestro doctorado en la Universidad de La Plata, pero en ese momento llegó la oportunidad de estar vinculado con el programa de periodismo en la Universidad de Antioquia, y pues efectivamente estar en Colombia, mantenernos en Medellín, estar en una universidad como la Universidad de Antioquia en el programa de periodismo con la maestra Patricia Nieto, creo que era una oportunidad a la que no se le podía decir que no. Entonces ahí dejamos el plan de Argentina, y antes había hecho una primera maestría en Ciencias Sociales con la Universidad Arcis en Santiago de Chile, la Universidad de Arte y Ciencias Sociales, una experiencia también muy bonita, acercarse a la realidad de este país que pues ha vivido momentos tan complicados con la dictadura de Pinochet, una sociedad muy politizada, con unos movimientos sociales muy fuertes. Ha sido muy interesante, digamos, pues toda esa trayectoria y todo ese conocimiento. Muy bueno esa experiencia, dígamelo a mí, que estuve en Ecuador 6 años y que conocí pues la política de Rafael Correa. Hizo excelentes carreteras, pero cerró muchos medios de comunicación, de televisión, radio. Bueno, en fin. Daniel, ¿qué retos tienen los periodistas y comunicadores hoy? Abraham, yo creo que el reto más grande hoy ante esta crisis que están viviendo los medios de comunicación es tener una postura frente a eso, ¿no? La propiedad de los medios, incluso no solamente desde el ámbito de lo privado, sino también lo vemos en el ámbito de lo público. Los gobiernos también haciendo injerencia, digamos, en los contenidos, en las programaciones de los canales públicos de televisión que se supone que son del público, son de la gente. Es muy preocupante. Entonces yo creo que ahí hay un reto muy grande en el aprendizaje de este tipo de cosas. Esto no se puede volver a repetir, los medios de comunicación no se pueden convertir en un actor más de la confusión y del fuego que se le prende, digamos, a la sociedad en términos de su vida social y política. Los medios de comunicación tienen el reto de ser, digamos, a ampliar la mirada de la gente sobre los acontecimientos del día a día. No son solamente coyunturas. Lo que estamos viviendo hoy, por ejemplo, en Colombia no es un asunto de hoy, es una coyuntura de 20, 30 años que este país viene siguiendo, y eso hay que mirarlo de más largo aliento, y creo que ese es un gran reto que tienen los que están ejerciendo hoy, pero también quienes están formando. Quienes están formando deben interesarse mucho más por hacer lecturas, por leerlo desde la política, por leerlo desde la literatura, por leerlo desde la filosofía, desde la antropología, la sociología. Tiene que haber miradas más amplias del periodismo, y está llamado el periodismo a hacer una transformación profunda en su método y en su misma ética, ¿cierto? Y creo que ese es el gran reto que tienen hoy los que se están formando y quienes están ejerciendo. Daniel, ¿cuáles son las principales dificultades que ha enfrentado en el ejercicio de la profesión? A ver, las principales dificultades creo que han estado sobre todo, primero, por el lado de muchas limitaciones que en algún momento pudimos haber tenido para hacer, digamos, más comprensibles los hechos de la realidad. Creo que la limitación de un país que ha estado con un cerramiento político y con un cerramiento mediático también tan fuerte, hace que muchas veces te formes en unos ambientes no muy
aceptables para ser un periodista crítico, para ser un periodista que se forme, digamos, desde otros ámbitos a lo que normalmente se concibe un periodista, que simplemente es ir a cubrir un hecho, una noticia, una fuente, y ahí se acaba el periodismo. Yo creo que esta escuela que yo he hecho desde las ONGs, como en mi participación en región, estar al lado, por ejemplo, de personas que han estado, digamos, en esta trayectoria, como el profe Reinaldo Espitaleta, Luz María Tobón, Patricia Nieto, todas estas personas de las que uno aprende tanto, incluso, y que son personas que realmente están mirando el periodismo desde otro punto de vista, amplían esa comprensión. Incluso el mismo Memo Ángel, que es profesor de la UPB. Total, absolutamente. Es que cuando yo les decía grandes maestros, me refería precisamente a todos esos profes de mi época. Los de hoy también son profes excelentes, incluso pues fueron mis compañeros y recogen todo ese legado. Pero claro, en esa época, pues, ¿cómo no hablar de Luz Gabriela Gómez, por ejemplo? ¿Cómo no hablar de Memo Ángel, de Adolfo Maya, de tantas personas que fueron indispensables, digamos, en esta manera de ver el periodismo y la comunicación? Daniel, le alcanzó a dar clases nuestro expresidente del SIPA, que precisamente tiene la sección más adelante, Hablemos Bien, Juan José García Posada. Pero por supuesto, periodismo de opinión, me dio Juan José García. Daniel, ¿usted cree que hay libertad de prensa en Colombia? Qué pregunta tan difícil. Eso es como cuando le preguntan a uno si en Colombia hay democracia o no. Mira, Abraham, yo creo que uno no puede hablar directamente de que en Colombia no haya libertad de prensa, porque realmente pues esto es un Estado social de derecho. Y como un Estado social de derecho hay ciertas garantías para ejercer el periodismo, pero efectivamente las limitaciones a veces son tantas para el ejercicio de la profesión que uno pone muchas veces en duda hasta dónde realmente llega esa libertad de expresión y esa libertad de prensa que supuestamente pues, se promulga desde las leyes, desde la constitución política, etcétera, ¿cierto? Porque pues efectivamente yo puedo decir que efectivamente hay un derecho de libertad de prensa en Colombia, pero que hay muchas limitaciones para ejercerlo. Una de ellas ya las nombré, el tema de la propiedad de los medios de comunicación en Colombia es una gran limitante para el ejercicio de la libertad de prensa. La injerencia, por ejemplo, de los gobiernos frente a las agendas de los medios es otra limitante para la libertad de prensa. Lo que estamos viviendo hoy en Colombia, por ejemplo, de que a medios populares, comunitarios, alternativos, se burlen prácticamente de ellos los policías en la calle cuando detienen a una persona con una escarapela de prensa y se burlan de qué es ese medio, si eso sí tiene oyentes o no, o si eso será verdad o no. Creo que eso es una limitante muy, muy, muy tenaz para ejercer como periodista. Entonces, hay libertad de prensa, hay un derecho consagrado, se pueden hacer las denuncias, ahí está la FLIP, está la CIDH, están distintas entidades con las cuales uno puede acceder a que ese derecho sea respetado, pero efectivamente tiene hoy en día muchas limitaciones para su ejercicio en Colombia y eso es lo que pone en duda muchas veces y seguramente por eso mismo ustedes plantean la pregunta. Daniel, para finalizar, ¿qué mensaje le quiere enviar a los estudiantes de periodismo y a los periodistas y comunicadores de Antioquia y de Colombia? Lo primero es mucha responsabilidad, mucha ética por encima de todo, no renunciar a los principios por un salario, por un buen contrato o por decir que trabajo en X o Y medio de comunicación. Estamos llamados a crear y a generar nuevos medios de comunicación que se parezcan más a nosotros y se parezcan más a la profesión que siempre quisimos ejercer. Ahí hay ejemplos maravillosos hoy en día con periodistas jóvenes que están haciendo medios, por ejemplo, como Vorágine, como El Armadillo, medios de comunicación que se parecen a lo que la gente quiere y que ya no se quiere acomodar simplemente a una sala de redacción de los medios tradicionales donde era muy prestigioso trabajar y que hoy en día pues se ha envilecido precisamente por esa crisis que estamos viviendo frente a la propiedad de los medios. Entonces yo creo que después de eso, de que eso se parezca mucho a lo que cada uno quiere, a lo que cada uno ha soñado de hacer de su profesión, sigue un asunto muy importante sobre la formación.
Hay que leer mucho más allá de la comunicación, hay que leer mucho más allá del periodismo y cada vez más acercar las ciencias sociales al periodismo. Creo que es fundamental hoy en día la investigación. Creo que precisamente lo que ha envilecido en buena parte el oficio es que se han cerrado las puertas para que se pueda hacer investigación en los medios de comunicación, y eso es lo que hoy en día más necesitamos: periodistas bien formados, periodistas que busquen otras maneras de comprender la realidad que estamos viviendo y que haya mucho más contexto y que se entienda que no solamente estamos cubriendo hechos, sino que estamos cubriendo acontecimientos que tienen un contexto, que tienen un principio, que tienen una trayectoria, y que los actores en esa trayectoria no son los mismos, las fuentes en esa trayectoria no son las mismas, sino que eso va cambiando con los acontecimientos. Zoila, hasta que se llegó el día de tener aquí en Cuartillas Radio a nuestro colega y amigo Daniel Botero. Sí, para nosotros es un placer porque es un comunicador que hemos admirado mucho, nos admira mucho pues el trabajo que realiza, y qué bueno que ahora está en mi universidad, en la Universidad de Antioquia. Muchísimas gracias por la invitación, Zoila, de verdad, un cariño grande para ustedes, porque también sé que están preocupados día a día por la realidad de esta ciudad y hacen parte de procesos, no solamente de comunicación, sino también de procesos sociales. Así que adelante con esa labor que hacen desde el CIPA y desde otros lugares. Y pues nada, agradecerle a ustedes, al CIPA, a la emisora de la Universidad de Antioquia por acogernos en este espacio, y siempre será un placer conversar con ustedes. Muy amable, Daniel. Hablemos bien con el expresidente del CIPA y profesor universitario Juan José García Posada. Esta es la sección Hablemos Bien para Radio CIPA Estéreo Cuartillas, la emisora cultural Universidad de Antioquia. Son muy comunes y acaban por pasar inadvertidos los errores en las canciones. Unas veces porque el letrista es el autor de la equivocación, del uso inapropiado del idioma, de la inclusión de un barbarismo, de un neologismo o de una palabra inaceptable. En muchas otras ocasiones, los errores pueden atribuírseles a los transcriptores, a los cantantes o a los mismos oyentes. Lo cierto es que van haciéndose corrientes y hasta son aceptados, porque muchas veces cuando se canta una canción se ha grabado su letra sin analizarla y sin criticarla. En el repertorio de la canción colombiana hay muestras de uso inadecuado que son muy comunes. Podría hacerse un catálogo. En algunos lugares de internet se encuentran ejemplos. En canciones propias de la región andina colombiana pueden encontrarse fallas, como también en las de la costa pacífica y de la costa atlántica, fallas como esta. Cuando se canta El bambuco mi casta suele decirse: tengo perro labrantío, machete, carriel y ruana. No hay tal perro labrantío, a menos que sea el sabueso criollo colombiano. Debe cantarse: tengo perro, labrantío, machete, carriel y ruana. Errores muy frecuentes y que ojalá fueran más notorios son los que se cometen en muchas canciones. Hablamos del anacoluto o el solecismo. Es una figura retórica, se usa en el modo estilístico. Un recurso que hace hincapié en el mal uso del lenguaje. Se trata de una irregularidad sintáctica o un cambio repentino en la construcción de la frase que produce una inconsistencia. También puede darse por la supresión o repetición innecesaria de una palabra. Es común encontrarlo en géneros musicales como la cumbia, en las baladas, en fin. Veamos aquí dos ejemplos de anacoluto o de solecismo en canciones. No quieren que yo te quiera, me tienen impedimento y no me dejan salir de la puerta al aposento. Así lo canta Juan Luis Guerra en Como abeja al panal. Y también otro: dime que no y lánzame un sí camuflajeado, clávame una duda y me quedaré a tu lado. Canta Ricardo Arjona, dime que no, y el uso correcto es camuflado.
no camuflajeado. Abundan los errores que se multiplican, se propagan de modo exponencial. Un ejercicio sobre el tema para una tertulia sería muy ameno, muy entretenido y muy útil para comprender cómo en las canciones es preciso que hablemos bien. Muchas gracias por su atención, amigos oyentes de Radio Zipa Estéreo, de la emisora cultural Universidad de Antioquia y de la sección Hablemos Bien. Notas al aire en Cuartilla Radio. Buenas noticias para los bailarines y cantores de tango. Ya se encuentran abiertas las inscripciones para que se postulen al concurso de canto y al campeonato de baile. Estos espacios fortalecerán la cultura tanguera de la ciudad y mantienen esta práctica artística en la memoria colectiva de las generaciones presentes y futuras, tanto en el territorio local como en el mundo. Para mayor información pueden consultar en la página de la Alcaldía de Medellín. Al respecto nos hablará Julio Sierra, director del Festival Internacional de Tango, Ciudad de Medellín. Esta es nuestra 15ª versión y la invitación que les dejo desde ya es que se inscriban a los diferentes campeonatos, el campeonato de baile y el concurso de canto. Ya están abiertos los dos formularios, son alrededor de 65 millones que tendremos en premiación. Dentro del campeonato de baile tendremos 2 categorías nuevas que son grupos coreográficos y milongueros del mundo. Las madres colombianas fueron la inspiración de una colección textil que resalta su belleza y feminidad, idea que nace a partir de su celebración en este mes de mayo. Los frutos, las palmeras y el mar son algunos de los elementos que están inspirados estas prendas, que rinden homenaje a las madres colombianas y a la naturaleza del país. Dentro del proceso participaron más de 700 mujeres, en su mayoría madres cabeza de familia, ubicadas en el departamento de Antioquia. Diana Marcela Rodríguez es una de las madres costureras quien participó en la confección de estas prendas. La Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia de la Gobernación de Antioquia instaló el pasado jueves 27 de mayo el Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia, que fue creado gracias a la Ordenanza 02 del 12 de marzo de 2020 y que es un órgano asesor de la Administración Departamental en temas de paz y convivencia. Un espacio propositivo para contribuir a la construcción de una cultura de la paz y la no violencia para plasmar las distintas visiones de la sociedad a través del diálogo. El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia participa en este espacio con su representante, el expresidente Iván de J. Guzmán López. El estudio de animación de la productora Pixar viene desde el 2015, incursionando en un nuevo lenguaje audiovisual, a través de dar color a personajes abstractos como las emociones humanas, la alegría, el miedo, la tristeza y el gusto, valiéndose de una gama de colores que conforman parte del mecanismo de expresión artística del cine, asociando las imágenes con la realidad con el objetivo de avivar nuevas emociones en el público. La idea partió de la dirección y la coloración de este equipo creativo del estudio de animación de Pixar. Comenzó a trabajar mancomunadamente en la elaboración de dar forma y color a personajes abstractos, proporcionándole vida al personaje principal, la alegría. De acuerdo a la gama de colores, la alegría sería representada en un tono amarillo luminoso, como una estrella, haciendo explosiones en diferentes direcciones, como un juego pirotécnico. El color rojo identificaría la furia, la tristeza se vestiría de azul y el gusto se representaría con el color verde. Así comenzó a entretejerse una nueva versión cinematográfica, plasmando cómo se verían las emociones humanas en cuanto a su color, forma y sus gustos. Este trabajo llevó muchos años en definirlo a través de pruebas, cambios en los guiones, bocetos y reescrituras. Los colores son un recurso para dar un enfoque preciso y emocional a una cinta, y esas emociones involucran la estética que rodeará a la película y se va modificando a lo largo de su realización y son muy importantes, tanto en la animación como en la grabación. El color continúa siendo vigente a lo largo de la historia del cine para permitirle al espectador
ubicarse en un momento histórico, un lugar, en un escenario fantástico, donde la realidad puede expandirse adentrándose al interior de la mente, donde las emociones cobran vida. Bien amigos, así llegamos por hoy al final de Cuartillas Radio. Les estuvimos acompañando con muchísimo gusto el doctor Asael Carvajal Martínez, las periodistas Zoila Isabel Carvajal Almario, Gloria Hernández Velázquez, la practicante en comunicación social Flor Zapata Urrego, Universidad Católica Luis Amigó, Lina María San Martín Varilla, en locución del Instituto Metropolitano de Educación IME, y quien les habla, Abraham Umbarila Saavedra. Somos miembros del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Pertenecemos a FECOLPER, Federación Colombiana de Periodistas. Puede escribir sus comentarios a radiosipaestereo@hotmail.com o comunicarse con nuestro celular 322-677-3231. Nuestra página web www.cipantioquia.org. Éxitos en esta semana que comienza. Aquí termina Cuartillas, el programa realizado por el Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA. Los esperamos en una próxima emisión, los domingos a las 6:30 de la noche, con repetición los lunes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, aquí en Radio CIPA Estéreo. Cuartillas. En el aire, Radio CIPA, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.